Estamos con Jorge Tayana, precandidato a senador nacional, compañero de fórmula de Cristina. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento de estar acá en Junín, y además estamos con un día muy lindo. Habíamos empezado como la época con mucha niebla, pero ahora este es un día magnífico, así que no, estoy muy contento de estar en Junín. Como viene el trabajo, ¿no?, de campaña, me imagino que recorriendo, en este caso, el interior bonaerense. Es una campaña intensa. Estamos por culminar en unos días la primera etapa, que va a ser las PASO, ¿sí?, para que los precandidatos seamos efectivamente candidatos, y recorriendo mucho, porque además es una campaña en donde particularmente el Frente Unidad Ciudadana ha puesto el acento en escuchar a los distintos sectores que están en la provincia, que son diversos, que tienen muchos matices, que están también en distintas partes y representación, y escucharlos y buscar interpretarlos y sobre todo darle visibilidad a una serie de problemas que creo que no tienen quizás la voz o la potencia de esa voz que merece, ¿no? Uno de los tópicos, indudablemente, de la campaña es el rumbo de la economía, ¿no? El gobierno nacional habla de algunos brotes verdes, de algunas variables que se estarían reactivando, pero la gente en la calle no lo siente. ¿Por qué? Porque me parece que eso no es verdad. El gobierno nacional toma algunos indicadores, extrapola los plazos, hace mediciones y dice todo va bien. La verdad es que no va bien. En todo caso, en algunas áreas estamos recuperando los niveles del año pasado. Los niveles del año pasado eran malísimos porque fue un año con una recesión y con una caída importante de la actividad económica. Así que no, la verdad es que la gente no la está pasando bien por dos razones. Porque ha caído el empleo, porque ha caído, por supuesto, el empleo informal. La economía popular ha no desaparecido, pero se ha restringido muchísimo, y eso afecta muy rápido y muy inmediatamente a los sectores más humildes que viven en general de la changa. No hay changa, en muchos lugares no hay muy poca changa. Si uno ve el comercio de las ciudades del interior, ve reducción del comercio, ve negocios cerrados, ve comerciantes que dicen no, tenemos menos actividad. Y si uno ve la pequeña y mediana industria, también dicen tenemos menos órdenes, tenemos menos pedidos, estamos manteniendo el personal. En general hay un nivel de actividad, y sobre todo lo que se afecta es todo lo que está orientado al consumo, que es el 70 y tantos % del empleo y de la actividad. ¿Y quiénes son los ganadores, los que se benefician con este sistema? Algunos grandes exportadores, ni siquiera necesariamente los grandes productores, algunos grandes exportadores, algunos productores grandes, y sobre todo el sector financiero. El sector financiero, claro que se beneficia porque hay una transferencia de ingresos formidable de los más humildes a los más poderosos, y porque le han levantado todas las restricciones. Un país que paga, como se está pagando en las LEVAC, 26%, 27% de tasas de interés, después de pagado todavía más, es escandaloso. No hay nadie que va a producir, porque la producción no puede producir ese nivel de rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa que desestimulan la producción, que hacen imposible el acceso al crédito, y que tengamos, con una demanda caída y con una importación que se ha abierto también de una manera mucho más fuerte de la que reconoce el gobierno, y eso basta preguntarle a lo que producen, estamos teniendo una especie de tormentita perfecta. Esto no va a mejorar. Se puede estabilizar, pero se va a estabilizar en niveles bajos de actividad, poco trabajo, poca producción, y sobre todo, ¿qué pasa con el hombre y con el pequeño o mediano productor? Se va consumiendo el ahorro, el que había ahorrado, y algunos se habían ahorrado poco, algunos tenían 500 o 1000 ladrillos en la casa, los más humildes, bueno, no pueden seguir comprando ladrillos. Y el pequeño empleado o profesional o comerciante que tiene una actividad, la restringe, se desprende de un empleo, deja de hacer reformas, deja de ampliar, y los productores vemos, y sobre todo en la industria, que tienen máquinas paradas. Se terminaron las horas extras, se terminaron los turnos continuos de fin de semana. Así me parece que hay una serie de indicadores. Después hay sectores específicos, ¿no? Acá, eso también yo quiero conversar, porque quiero interiorizarme bien. Hay una situación especial
con los jubilados, que se da un poco en todo el país por la restricción de los remedios, por las cosas que les han hecho, pero también acá ha habido, por parte del PAMI, salieron clínicas, ¿no? Entiendo que una clínica importante de Junín había salido de prestar los servicios del PAMI, se restringen los remedios, o sea, los médicos también atienden menos, eso se está sintiendo. Creo, lamentablemente, que esos ejemplos son anticipos de lo que va a ser la reforma previsional que quiere hacer el gobierno después de las elecciones. Eso creo que es así, lamentablemente. Sería bueno que el gobierno dijera otra cosa, pero no lo hace y creo que está anticipando una restricción de servicios. Ellos quieren achicar el déficit y lo quieren achicar reduciendo gasto social, inevitablemente, y reduciendo, porque aumentan el endeudamiento externo, que es más compromiso de gasto. O sea que la forma de bajar va a ser sobre el gasto social, y eso no es bueno. Este es un país que necesita recuperar niveles de actividad y que solo puede crecer a partir de la dinamización de su mercado interno. Fíjese una cosa, el gobierno insiste con algo que ya está fuera de moda, que el mundo no hace, que es apostar al crecimiento principalmente con el sector externo. Eso, perdonen señores, pero fue en los años 90 y está de vuelta a todo el mundo, desde Estados Unidos con el señor Trump hasta China con el Xi Jinping. China habla de libre comercio, lo que también hace Europa, pero todos están apostando a reforzar el nivel de actividad de su mercado interno. Y nuestro gobierno va al revés del pepino, lleva contra la corriente en una medida que, bueno, yo no quiero pensar que hay otros intereses, pero en el mejor de los casos es una necesidad. Por eso es importante que en las elecciones, más allá de la identidad política partidaria, se dé un mensaje claro al gobierno, que le diga por este rumbo no, está perjudicando a muchos sectores, de las más diversas partes de la provincia y por supuesto también del país, y el mensaje es: ustedes tienen que cambiar el rumbo económico, contemplen más las necesidades de los más humildes, de los comerciantes, de los pequeños productores, y bueno, y tengan consideración no solo por una cuestión de sensibilidad, sino porque realmente si ellos no recuperan un nivel de demanda interno, el país no va a poder progresar. No quiero terminar la nota sin pedirle una breve línea sobre la situación que está atravesando Venezuela, sobre los conflictos políticos. Usted fue ministro de Relaciones Exteriores, conoce muy bien la situación de Venezuela. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? En Venezuela hay una crisis institucional muy profunda y muy severa. Esa crisis, que lleva tiempo, que no se ha construido en un solo día, se da en un marco de una problemática económica que está en cierto sentido desbordada. Los cálculos es que va a caer alrededor del 10% del Producto Bruto este año, con una inflación muy alta. Pero más allá de la situación económica, lo que preocupa enormemente es que esa crisis institucional ya ha tenido más de un centenar de muertos y tiene una espiral de violencia que tiende a crecer. Yo creo que la comunidad internacional debe tener una política muy prudente por un lado y al mismo tiempo muy decidida a tratar de generar las condiciones de diálogo. Y eso no se logra fácilmente. Hubo varios intentos de diálogo que no han tenido éxito. Por supuesto las atribuciones de responsabilidades son variadas, pero el hecho es ese. Mucho menos con bloqueos económicos, me imagino, ¿no? Bueno, yo creo que eso un bloqueo económico, lo hemos visto. Estados Unidos, que es el que amenaza con hacer un bloqueo económico, ha hecho bloqueo económico en Cuba por 60 años. No ha servido para nada, ha servido para reafirmar a los cubanos en frente de Estados Unidos. Entonces, pero sí hay que insistir en el diálogo. Yo creo que eso es imprescindible, hay que insistir en el diálogo porque de lo contrario la violencia va a continuar, hay mucha polarización en esa sociedad, hay que ayudar a despolarizar y hay que hacerlo respetando la soberanía. Es complejo, yo particularmente creo que
que el gobierno argentino y de Brasil, bueno, hoy está Temer ahí tratando de eludir que lo echen por corrupto, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, el gobierno argentino y Brasil han aislado, han separado, suspendido los derechos de Venezuela. Yo creo, en el Mercosur, creo que esa no es una buena táctica. Yo creo que cuando uno tiene un miembro de la comunidad con muchos problemas, hay que tratar de rodearlo, acercarse, ayudar a encontrar caminos de diálogo. Eso hasta ahora no se ha encontrado, no es fácil hacerlo, pero creo yo que es la única forma de que se comience a caminar hacia una solución pacífica, democrática y perdurable de la grave crisis que atraviesan. Dayana, muchas gracias. No, muchas gracias.